Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren bien, a pesar de que hoy fue un día feo, nublado, lluvioso, pero ideal para un cuentito. Antes de empezar con el cuento, me quiero referir a que hoy es el Día Nacional del Lector. Un lector es una persona que le gusta leer libros. Y se instauró este día en honor al gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que nació un 24 de agosto de 1899. Borges ya de chico, a pesar de que tenía problemas de vista, era muy corto de vista, fue un gran lector de libros en castellano, libros en inglés. Cuando era chiquito le encantaban los cuentos de los hermanos Grimm. Y ya un poco más crecido le encantaba el cuento que les voy a contar hoy, el cuento de Don Quijote de la Mancha. Aunque hoy les voy a contar solo una de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Cuando era chico y vivía en Palermo, a Borges le encantaba ir a la habitación que era la biblioteca del papá. ¿Por qué? Porque todas las paredes de esa habitación estaban cubiertas de libros, miles de libros que tenía el papá, que como ven era un gran lector. Y Borges, más tarde en su vida, siempre decía que él nunca había salido de esa biblioteca, en el sentido que, aunque ya no vivía en esa casa, esa biblioteca tan maravillosa del papá lo había influenciado en su carrera posterior. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605 y escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, un español. Don Quijote de la Mancha se llama así porque se refiere a una provincia de España que está en el centro de España, que se llama La Mancha. Bueno, ¿quién era Don Quijote? Don Quijote era un hombre alto y muy flaco que tenía una obsesión. Una obsesión es una idea fija. A él le gustaban los libros de caballería y se quería convertir en un caballero andante. Para eso hay que explicar varias cosas. ¿Qué eran los libros de caballería de esa época, de hace 400 años en España? Eran las aventuras de los caballeros andantes porque viajaban grandes distancias en busca de aventuras, por ejemplo, luchando contra los hombres malvados, siempre protegiendo a las mujeres y a los niños, en combate contra monstruos y gigantes, para demostrar su valentía y liberando princesas que habían sido secuestradas por hombres malvados, y siempre en busca de aventuras para mostrar su valentía, para demostrarle a la mujer amada qué valiente y qué bueno era el caballero. Así que ese era el sueño de Don Quijote, convertirse en caballero andante. Para eso había leído una buena cantidad de libros de caballería para saber qué tenía que hacer para convertirse en caballero andante. Tan preocupados estaban los amigos con esta obsesión de Don Quijote que hasta le habían quemado algunos libros para que no siguiera leyendo, porque decían, y correctamente, que Don Quijote confundía la realidad
con la fantasía de los libros. Pensaba que lo que contaban los libros era toda realidad. Así que esta es una de las aventuras que les voy a contar. Don Quijote en un momento decidió que se iba a convertir en caballero andante. Para eso necesitaba varias cosas. Necesitaba armadura, armas. Él tenía una lanza vieja, tenía un escudo y se hizo un yelmo, como un casco, para cubrirse la cabeza con un balde. Ya tenía entonces las armas, pero necesitaba un caballo. Y él tenía un caballo viejo y flaco como él, y alto como él, que se llamaba Rocinante. Así que ya tenía armadura y caballo, pero necesitaba un escudero, un sirviente que llevara su escudo, que lo ayudara con su escudo y que lo ayudara en lo que necesitaba. Entonces Don Quijote fue a ver a un vecino que se llamaba Sancho Panza y le preguntó si le gustaría ser su escudero. El Sancho Panza, que era un gordito, por eso se llamaba Panza, un gordito bastante simpático, bastante alegre y bastante aburrido de estar siempre en el mismo pueblo, le dijo que sí, porque a quién no le gusta viajar. Así que le dijo que sí, y más aún cuando escuchó que Don Quijote le había prometido que si él se hacía famoso y rico como caballero andante, le iba a dar a Sancho Panza una isla de regalo. Así que, bueno, Sancho Panza encantado con este ofrecimiento. Sancho Panza caballo no tenía un burro medio gordito, y con el burro pensaba acompañarlo a Don Quijote. Decidieron salir en su largo recorrido como caballero andante y escudero a la semana siguiente. Se prepararon su ropa, las armas, todo lo que necesitaban, y salieron en pos de aventuras. Fueron por un camino largo, y se iba haciendo la noche, y Sancho Panza quería descansar, así que le dijo a Don Quijote: bueno, ahora ha llegado el momento de parar en alguna posada. Una posada es como un hotelito, a pasar la noche. Pero Don Quijote quería haberse enfrentado a algún enemigo ese día, porque eso era lo que pasaba en los libros de caballería. Así que de repente, a lo lejos, vio lo que él pensaba eran unos gigantes, como 40 gigantes, a lo lejos, adelante de ellos. Entonces le dijo a Sancho Panza: antes la aventura, ahí veo unos gigantes, unos enemigos a los que tenemos que vencer. Sancho Panza abrió los ojos grandes, buscando a los gigantes, a quienes no veía. Pero, dijo, se fió de Don Quijote. Si Don Quijote dice que hay gigantes, habrá gigantes. Entonces lo siguió. Don Quijote empezó a galopar en su caballo Rocinante, a todo lo que daba, preparó su lanza, y en un momento, cuando ya estaba cerca del primer gigante, preparó la lanza con toda su fuerza y arremetió contra el gigante. Y en ese momento, ¿qué pasó? Don Quijote se cayó, y también se cayó Rocinante, porque el gigante que había visto Don Quijote, entre muchos
aquellos otros gigantes que estaban un poco más atrás era un molino de viento con grandes aspas que daban vuelta. Y lo que había hecho Don Quijote con su lanza había sido romper una de las aspas del molino. Y ahí estaba Don Quijote tirado en el suelo y Sancho Panza se acercó todo preocupado. ¡Ay, Don Quijote, se rompió algún hueso! ¿Cómo está? No, estoy bien preparado para seguir luchando con los gigantes. ¡Qué gigante! Don Quijote, ¿dónde están los gigantes? Ahí, ¿no ve este gigante? Y los 39 más que debe haber más atrás, no los conté, pero está lleno de gigantes. Y yo quiero vencer a este gigante para luego contarle a mi dama amada, a Dulcinea del Toboso, que luché contra un gigante en honor a ella. Sancho Panza abrió los ojos como platos y le dijo: mire, Don Quijote, a mí me parece, yo veo molinos. No sé qué ve usted, pero yo veo molinos. Y pienso que mejor nos vayamos a una posada. Quizá usted está muy, muy cansado y necesita descansar. Bueno, Sancho Panza lo ayudó a levantarse y a acomodarse sobre el caballo Rocinante. Le pasó los 2 trozos de lanza, se le había roto la lanza, para que él la llevara a ver si se podían arreglar. Y poquito a poquito, ahora ya no al galope, al paso, volvieron al camino para parar en una posada y pasar la noche. Pero antes Don Quijote se buscó una rama larga que encontró y la estuvo trabajando con su cuchillo para hacer una nueva lanza, ya que se le había roto la anterior, una nueva lanza para luchar contra otros gigantes y otros monstruos que él estaba seguro que iba a encontrar a lo largo de los caminos, y él, como caballero andante, tenía que mostrar su valentía luchando contra todos los enemigos que él pudiera encontrar. Y así, ya en la cama de la posada, soñó y soñó con más aventuras como las maravillosas aventuras sobre las cuales él leía en los libros de caballería. Bueno, colorín colorado, este cuentito se ha acabado. Buenas noches, chicos, que duerman bien y les mando muchos besos tren. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado el día? ¿Han podido estudiar? ¿Han tenido tiempo para jugar? ¿Han tenido tiempo para guardar las cosas en su lugar, juguetes, etcétera? Bueno, entonces es hora de un cuento. Ahora les voy a contar la continuación u otra aventura de Don Quijote de la Mancha. Esta novela, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Se acuerdan que ayer les conté sobre cómo Don Quijote había confundido a los molinos de viento con gigantes
y con su lanza se había enfrentado a un molino y había roto su lanza en una de las aspas del molino, pensando que era un gigante, y él, que era un caballero andante, junto con su escudero Sancho Panza, que tenía que luchar contra los gigantes malos. Bueno, ¿se acuerdan que se había caído de su caballo Rocinante y que Sancho Panza lo había ayudado después a montar en su caballo y habían ido ambos a dormir a una posada? En el camino, Sancho Panza escuchó algo que le llamó muchísimo la atención. Don Quijote le dijo que el que había convertido a los gigantes en molinos de viento había sido su gran enemigo, el mago Fresón, pero que él había visto gigantes. En parte una excusa para explicar cómo había confundido la realidad con la fantasía. Pero bueno, después se fueron a dormir y al otro día Don Quijote y Sancho Panza emprendieron el camino hacia nuevas aventuras. Don Quijote montando a Rocinante, tan alto y tan flaco como su dueño, y Sancho Panza, gordito con una linda panza, montando a su burro. Salieron ambos de la posada en busca de nuevas aventuras para que Don Quijote se sintiera heroico y muy importante. Llegaron a un lugar donde vieron una gran polvareda, una nube de polvo. Y Don Quijote enseguida pensó: debe haber ejércitos marchando hacia acá. Sancho Panza, muy sorprendido, dijo: yo no oigo a ningún ejército. Sí, tenemos que ir a esa montaña, subirnos a la montaña para ver a los ejércitos marchando. Como Sancho Panza era muy obediente, lo siguió a Don Quijote, subieron a la montaña y ahí lo que vio Sancho Panza fue dos rebaños de ovejas, dos grupos de ovejas, rebaños, junto con sus pastores. ¿Y qué estaban haciendo las ovejas? Comiendo pastito, como siempre pasa, y balando. ¿Qué es balar? Hacer me. Pero ejércitos no vio, soldados no vio, guerreros no vio. Pero sin embargo, Don Quijote, viendo esos rebaños de ovejas, dijo: estos son terribles guerreros con sus escudos y sus lanzas. Y ese ejército es el del príncipe Pentapolín, que se está enfrentando con el rey Alfi Fanfarrón. Ay, Sancho Panza no lo podía creer. Dijo: este hombre está un poco loco, pero bueno, por ahí yo me equivoco y yo estoy viendo visiones y él ve la realidad y yo no la veo. Bueno, bajaron de la montaña y Don Quijote le dice a Sancho Panza: lo que pasa es que vos no ves a los ejércitos porque tenés mucho miedo y entonces preferís pensar que son rebaños de ovejas.
Bueno, dijo Sancho Panza, si usted piensa que es así, será así. Bueno, dijo Don Quijote, seguime, que ahora voy a luchar contra el rey Alfifanfarrón y yo voy a enfrentarme a él porque voy a guiar a los caballeros de Pentapolín. Pero Don Quijote agarró su lanza, agarró su escudo, agarró su yelmo y a todo galope galopó hacia donde estaban las ovejas. Los pastores no entendían qué estaba pasando y lo empezaron a correr a Don Quijote porque estaba asustando a las ovejas que estaban tan tranquilitas comiendo pastito. Y lo corrieron tanto que Don Quijote llegó a un río y ahí se cayó del caballo y se cayó en el río. Y Sancho Panza en su burrito atrás hasta que llegó a ayudarlo. ¿Y qué había pasado con el escudo de Don Quijote en el agua, en el medio del río? Como era de cartón, se rompió todo. Y el yelmo, que se acuerdan era un simple balde, estaba abollado. Y lo ayudó a salir del río, Sancho Panza lo ayudó a subirse al caballo Rocinante y de vuelta Don Quijote dijo: esto es obra del mago Fresón, que ha hecho una de las suyas, porque estas no eran ovejas, eran ejércitos, el ejército del príncipe Pentapolín y el ejército del rey Alfifanfarrón. Sancho Panza se cayó la boca y dijo: bueno, o yo estoy loco o Don Quijote está loco. No sé quién está más loco. Y se subieron, como les dije, a su respectivo caballo y burro y siguieron su camino en búsqueda de nuevas aventuras. Y llegaron a un castillo muy importante. Don Quijote golpeó la puerta y dijo: yo soy el caballero andante Don Quijote de la Mancha y este es mi escudero Sancho Panza. El rey y la reina que vivían en el castillo se quedaron muy impresionados, pero lo vieron tan mal vestido a Don Quijote que se preguntaron: ¿será un caballero andante? Pero lo recibieron, les impresionó, lo recibieron a él y lo recibieron a Sancho Panza. Y les dieron una habitación para dormir, rica comida, y empezaron a hablar con ellos. Sancho Panza le dijo al rey: usted sabe, señor rey, que Don Quijote me ha prometido que me va a dar una isla. El rey dijo: ¿te interesaría ser gobernante de una isla? Sí, a mí me gustaría mucho. Bueno, el rey le ofreció ser gobernador de una islita que estaba lejos del castillo. Y Sancho Panza se puso muy contento porque se le hacía realidad su sueño. Pero Sancho Panza no sabía ni leer ni escribir, no sabía nada, pero sí tenía mucho sentido común. Y a la gente de esa isla le solucionaba todos los problemas. Venían a hablar y él le decía: mire, esto se soluciona así, esto se soluciona así. Pero después de unos meses, Sancho Panza empezó a extrañar a Don Quijote. Ser gobernador de esa isla era interesante, pero al final se tornó aburrido y él quería volver a
las aventuras con Don Quijote. Así que se despidió de la gente de la isla. La gente de la isla, muy agradecida, le dio una bolsita llena de monedas de oro, porque en el tiempo en que Sancho Panza había sido gobernador de la isla, no habían tenido ningún problema. Les había solucionado todos los problemas. Entonces Sancho Panza se despidió de ellos con muchos abrazos y fue a buscar a Don Quijote en el castillo, donde todavía estaba. Y le dijo: ¿por qué no vamos en búsqueda de más aventuras? Y, por supuesto, Don Quijote agarró viaje, prepararon al caballo Rocinante y al burro, se despidieron del rey y la reina, que habían sido tan amables, y siguieron su camino. Al día siguiente, después de mucho andar, se encontraron de repente con otro caballero andante, el caballero de la buena luna, que quería luchar con Don Quijote. ¿Por qué? Porque él decía que él conocía a una dama más hermosa que Dulcinea del Toboso. ¿Se acuerdan que Dulcinea del Toboso era la dama de la cual Don Quijote estaba enamorado? Y Don Quijote dijo: no puede ser que haya una dama más bella, más hermosa que Dulcinea del Toboso. Se enojó mucho, dijo que eso era una ofensa y que lo retaba a duelo al caballero de la buena luna. Entonces ambos se subieron a sus respectivos caballos y se enfrentaron con sus lanzas. Y el caballero de la buena luna lo tiró a Don Quijote al suelo y dijo: yo gané, pero te voy a perdonar la vida, pero con una condición. Ah, dice: ¿qué condición? Dijo Don Quijote. Yo soy una persona soy un caballero andante, muy honorable, así que si yo perdí, así que tengo que hacer lo que vos me decís. Entonces el caballero de la buena luna le dijo: tienes que volver a tu pueblo y quedarte en tu pueblo por un año. Y Don Quijote dijo: bueno, yo soy de cumplir mi palabra. Si yo te dije que voy a quedarme o sea, que voy a cumplir con lo que vos decís, así lo haré. Bueno, Don Quijote y Sancho Panza entonces emprendieron el viaje de vuelta al pueblo. Cuando llegaron, la gente del pueblo, muy sorprendida, Don Quijote estaba más flaco y más viejito. Rocinante estaba también más flaco, el caballo, y más viejito, mientras que Sancho Panza estaba más gordo y el burro aún más gordo. Sancho Panza fue a ver a su familia, a su señora, a su hijita, y contó las aventuras de Don Quijote, el caballero andante, todos muy interesados en esas aventuras. También llevaba, ¿se acuerdan?, la bolsita con las monedas de oro. Así que la señora de Sancho Panza estaba encantada con estas moneditas de oro. Mientras Don Quijote se fue hasta su casa. Y ahí estaba la sobrina, que lo quería muchísimo, y una sirvienta. Y al rato llegaron un sacerdote y un estudiante. Don Quijote se sorprendió al ver al estudiante porque tenía la misma cara del caballero de la buena luna. Y dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué había pasado? La sobrina de Don Quijote estaba muy preocupada por su tío y entonces había tramado esta trampa
para Don Quijote. Le había pedido a un amigo de ella, que era estudiante, que se vistiera como el caballero andante de la buena luna y que lo enfrentara a Don Quijote. Y como el estudiante era mucho más joven que Don Quijote, le iba a ganar en el duelo y que entonces le hiciera prometer de que tenía que volver a su casa y quedarse un año en su casita, porque ya era Don Quijote bastante viejito. Y así se hizo. Y Don Quijote tuvo que quedarse en su casa, cuidado por su sobrina. Y de a poquito empezó a entender que mucho de lo que le había pasado en sus aventuras tenía que ver con la cantidad de libros de caballería que él había leído y que se sabía casi de memoria. Y llegó a la conclusión que leer es muy lindo, porque uno viaja con la imaginación a distintas partes del mundo, se convierte en caballero andante, se convierte en caballero de la buena luna, y todo en el mundo de la fantasía es posible. Pero Don Quijote se dio cuenta que a veces es entrar en el mundo de la fantasía y no distinguir entre la realidad y la fantasía puede ser un poquito peligroso. Y ahí también se dio cuenta que él en realidad no era Don Quijote, que su verdadero nombre era Alonso Quijano y que la dama de la que estaba enamorado, a quien él llamaba Dulcinea del Toboso, era una pastora del pueblo que en sí se llamaba Aldonza Lorenzo. Y así termina esta historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por el gran novelista español Miguel de Cervantes Saavedra, que fue en sí el que inauguró el género de la novela hace más, 400 años. Bueno, colorín colorado, este cuentito se ha acabado. Espero que les haya gustado y que duerman muy bien, muy arropaditos, porque hoy está frío, está frío. Así que tápense bien. Y un beso tren para todos.